Muy buenas tardes. Empezamos esta semana, la penúltima ya de este año, de este que parece el fatídico año 2020, con la noticia de que, bueno, la región metropolitana sigue en fase 2 en cuarentena, o sea, sigue en fase 2 del plan paso a paso, perdón, y que incluso hay comunas que estarían con posibilidades de retroceder a cuarentena. Despertamos también hoy día con el anuncio de que se cerró el aeropuerto para los vuelos provenientes de Gran Bretaña, donde se anunció el descubrimiento de una nueva cepa del coronavirus, que sería, de acuerdo a la información que se divulgó en los medios de comunicación, un 70% más contagiosa que la cepa original que estaba ya circulando. Y con noticias de que en Italia también habrían detectado una nueva cepa, una nueva mutación del virus y que también aún no habría características definidas, pero las estarían estudiando. Y esas noticias llegan a nuestro país en medio de un cierto revuelo que ha causado la noticia de que estarían prontas a llegar las vacunas compradas, adquiridas por el gobierno de Chile al laboratorio Pfizer. Luego de que la semana pasada el Instituto de Salud Pública entregara una autorización para uso de emergencia y una aplicación masiva en la población de dicha vacuna. Una vez que se produce este anuncio, se dio lugar a una serie de debates en torno a la vacuna y en torno a las vacunas. Con bastante pirotecnia para mi gusto, fue anunciada la compra de las vacunas por parte del gobierno, pero además se anunció, y ahí es la parte de la pirotecnia, ¿no?, que la forma de aplicar las vacunas se iba a llamar, entre comillas, ¿no?, la ruta de la vacuna, y ni siquiera fue anunciado por las autoridades de salud, sino que en un episodio que, guardando las proporciones, recordaba el papelito de los mineros, ¿no? Es decir, habiendo alta expectativa y expectación por parte de la población, se generó toda una puesta en escena para que fuera el presidente de la República quien hiciera el anuncio. El mediodía de ese mismo día, ¿no?, fue anunciada por parte del presidente Piñera esta ruta de la vacuna y que indicaba básicamente que se compraron varias dosis de la vacuna, cientos de miles de dosis, millones de dosis en el global, y que las primeras en llegar iban a ser 20.000 dosis que iban a ser repartidas y aplicadas principalmente entre personas de los equipos médicos que están directamente atendiendo a los contagiados y contagiados de coronavirus. Pues bien, se generaron ahí varias inquietudes, varios debates acerca de quiénes debiesen ser las primeras personas en recibir la inmunización. Y digo inmunización en términos genéricos, porque en términos prácticos aún no sabemos si la vacuna sirve o no sirve, que es una de las particularidades que estamos enfrentando en este momento. Si debía partirse por el personal de salud, si se debía partir por los adultos mayores, si se debía partir por los niños, si se debía partir por personas que ya tuvieron el coronavirus, si debía comenzarse esta ruta de la vacuna con personas que no hayan estado contagiadas, si hace falta tener el test PCR para aplicar la vacuna o no, si las personas que tienen otro tipo de enfermedades pueden aplicarse la vacuna o no, en cuánto tiempo hay que aplicar la segunda dosis, porque una de las características de la vacuna de Pfizer, como que lo comparte, digamos, con otros proyectos de vacunas,
se aplica se aplican dos dosis, ¿no? En el caso de Pfizer, una segunda dosis se aplica a los 21 días. Y en términos más específicos, se ha dado lugar también a, dentro de la cobertura mediática, a debates que nos llevan a pensar un poco más allá de los aspectos médicos de la vacuna. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el día de ayer en un canal de televisión, ¿no? Y acá en nuestra comuna de Tiltil la oferta de los canales que se ven bien en señal abierto no es mucha, así que no es muy difícil de identificar tampoco. Entrevistaba a un periodista en la calle a una señora en el centro de Santiago y en el estudio había un panel de expertos donde habían doctores. Y la señora planteaba la pregunta a los especialistas y les preguntaba, bueno, ¿y esta vacuna se probó en Chile? No, dicen los doctores, lo que pasa es que se probó esto en otros países. Oiga, pero ¿se probó en Chile? No, señora María, creo que se llamaba la señora. No, señora María, pero eso no importa, porque no, pues claro que importa, le decía la señora en un lenguaje muy coloquial, probablemente sin mucho conocimiento médico. Le decía, bueno, lo que uno come, la forma en que uno se alimenta, el aire que respira, el clima en el que vive, hacen que la gente sea diferente. Entonces, yo quiero, si me van a aplicar una vacuna, yo quiero que sea una vacuna que se probó en Chile. ¿Aquí se probó en Chile? No, señora María, lo que pasa es que usted está equivocada, porque y hay todo un discurso, y el discurso médico servía para decirle a la señora María, que estaba planteando una pregunta que me parece con bastante lógica, que ella estaba equivocada y al final, en un acto que me parece tanto, un tanto prepotente intelectualmente, si ustedes quieren, el doctor en el estudio le dice, señora María, lo que pasa es que usted parece que no se quiere mejorar. O sea, lo que pasa es que usted parece que usted parece que quisiera que enfermarse y que no nos sanemos, porque usted no se quiere vacunar. Y acto seguido, otra doctora que estaba en el estudio dice, sí, pues señora María, usted tiene que pensar en todas las personas, en todos los familiares de las personas que fallecieron por COVID. Piense usted en esas personas que fallecieron y en la oportunidad que ellos no tuvieron y que usted tiene ahora. Es decir, señora María, no esté preguntando tonteras porque usted tiene una oportunidad que otros no tuvieron. Imagínese esas personas, casi como diciendo señora María, esas personas se murieron porque usted no se quiere vacunar. Y con esto voy a que hay todo un discurso acerca de lo que es correcto y lo que no es correcto hacer. Y pareciera que ese discurso es una práctica un poco terrorista contradecir o cuestionar incluso ese discurso un tanto oficial. Mencionemos lo siguiente. La vacuna Pfizer efectivamente se ha estado aplicando en Estados Unidos, en Gran Bretaña, es decir, en Inglaterra y los demás países británicos, y en Canadá, es decir, hemisferio norte, donde además están en invierno. De hecho, hoy comenzó el invierno para ellos, y claramente las condiciones climáticas son muy diferentes a las nuestras. Sin embargo, y acá llama la atención, por ejemplo, que desde que el ISP autorizó el uso de emergencia de esta vacuna, han aparecido todos los expertos dando explicaciones de los estudios que se han hecho acerca de la vacuna, cuáles son los efectos adversos, y resulta que cuando uno se mete a investigar en el propio ISP, en Chile se han entregado 4 permisos, 4 autorizaciones para hacer estudios clínicos con proyectos de vacuna. El del laboratorio Janssen, el AstraZeneca, laboratorio Casino, y el laboratorio Sinovac, que es el que está probando la vacuna china. Se rechazó en Chile siquiera la posibilidad de hacer algún estudio clínico con la vacuna rusa, la Sputnik 5. Básicamente, y el único argumento que se expone es que a la comunidad internacional le llamó la atención la rapidez con que Rusia aprobó el uso de la vacuna.
La vacuna del laboratorio Pfizer se ha estado aplicando en varios países. Sin embargo, los estudios clínicos que se autorizaron a hacer en Chile para los otros laboratorios no se han hecho para la vacuna del laboratorio Pfizer. Es decir, como es una aprobación de emergencia y ahí viene una explicación legal para tratar de explicar por qué no hay que hacer preguntas médicas para un tema médico, ¿no? Como es una autorización de emergencia para uso masivo en la población, se saltaron la parte de los estudios clínicos. Y el ISP decidió confiar en el laboratorio Pfizer porque ya se había estado aplicando en otros países. Pero, oh, sorpresa, en Gran Bretaña, en Estados Unidos y en Canadá, la vacuna del laboratorio Pfizer también se aplicó con una autorización de emergencia. Es decir, estamos validando como lo mejor un producto que no está siendo probado. Y allí donde los expertos le respondían a la señora María que no preguntara lesera, porque en Europa y en Estados Unidos habían validado esta vacuna, entonces nosotros solo tenemos que aceptarla como lo mejor. No es cierto. Y la señora María tenía toda la razón al plantear la inquietud que estaba planteando. Llama la atención cómo los expertos responden ávidamente en los paneles de televisión todas las preguntas que hace el público. Preguntas con mayor o menor asidero, preguntas como, bueno, la vacuna provoca parálisis facial, la vacuna, si me coloco la primera dosis, tengo que ponerme la segunda dosis, si estoy contagiado, me puedo poner la vacuna, y una serie de preguntas de algunas más llamativas que otras. Hace pocos minutos incluso, en un canal de televisión también, y a propósito del mismo tema, una persona planteaba la pregunta de si la vacuna del laboratorio Pfizer, ¿no?, si provocaba disfunción eréctil. Y los expertos del panel de televisión, presentes en el panel de televisión, al unísono se apresuraron a decir que no. Sistemáticamente y absolutamente no provoca ningún tipo de disfunción eréctil, ni afecta al orgasmo, ni a los estados de ánimo, ni absolutamente nada que tenga que ver con la vida sexual de las personas. Me pregunto yo, ¿habrá algún estudio acerca de los efectos en la vida sexual de las personas de la vacuna del laboratorio Pfizer, si ni siquiera en los países donde se empezó a aplicar originalmente, y aún menos en Chile, se están haciendo estudios clínicos sobre los efectos de la vacuna? ¿De dónde sacan los expertos la información? ¿No? Y aquí nos vamos a otro punto, el tema de la incertidumbre que nos genera el virus. La incertidumbre que nos genera el coronavirus hace que cada uno de nosotros como seres humanos busque las mejores respuestas y busque finalmente tener certeza. Y esto no es una cuestión nueva. Desde que, dicho en términos bastante coloquiales, ¿no?, desde que nos bajamos de los árboles, decidimos hacernos sedentarios y vivir en comunidades, que los seres humanos hemos buscado explicar el mundo que nos rodea. Hay algunas explicaciones más primitivas y hay otras explicaciones más elaboradas. Las explicaciones más primitivas, más rudimentarias, tienen que ver con un cierto fetichismo de atribuirle características propiamente humanas a objetos o a fenómenos de la naturaleza. Y así, por ejemplo, cuando el volcán hace erupción, una explicación primitiva de las sociedades humanas ha sido que el volcán está enojado. Entonces, como el volcán está enojado, el volcán hace erupción. Solución: bueno, hagamos que se calme la furia del volcán llevándole algún tipo de sacrificio. Alguna joven de la tribu, la princesa, animales, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. De poco vamos dando y buscando explicaciones un poco más
más elaboradas, ¿no? Y así, saltándonos gran parte de la historia de la evolución de los seres humanos, buscamos hoy día a través de la ciencia explicaciones científicas para esos mismos fenómenos, como por ejemplo un virus. Eh, Me han preguntado en conversaciones informales que he tenido estos días acerca de este mismo tema. Hay gente que me plantea y me dice, bueno, pero si aquí las únicas explicaciones que valen son las explicaciones científicas. Uno podrá decir que racionalmente la explicación científica parece más acorde a la época en la que nosotros vivimos. Sin embargo, y a pesar de todos los adelantos científicos y tecnológicos que hemos tenido como humanidad, hay una parte de nosotros que día a día, una parte primitiva de nosotros que día a día busca la explicación fácil y la explicación corta, sin tener que pensar ni analizar mucho. Y si no, cada uno de nosotros hagamos el ejercicio en nuestra casa de recordar cuántas veces nos ha pasado que apretamos una tecla en el computador, un invento del siglo XX, una pieza icónica de la modernidad, y al apretar la tecla en nuestro computador, el computador no hace nada. O cuando le apretamos imprimir en la impresora y la impresora no imprime. Una de las primeras explicaciones que nosotros mismos nos entregamos es esta cuestión, es decir, el computador no quiere hacer nada. El computador, por su voluntad propia, se quedó pegado, ¿no? Que son explicaciones muy primitivas para fenómenos y problemas muy modernos. ¿Qué quiero decir con esto? Que las explicaciones, aquellas que nos dan certeza, no necesariamente son científicas y es más, no necesariamente son racionales. Desde que supimos que habían tal vez o iban a existir en un futuro próximo varias alternativas de vacunas, mucha gente estaba preguntando, bueno, ¿cuándo van a llegar a las farmacias? ¿Cuál es la mejor? ¿No? Cuestión sumamente difícil de responder entendiendo que los laboratorios están generando o están buscando una solución a un problema que es ahora, es decir, se está buscando una solución de urgencia para un problema que es de urgencia. No hay experiencia de usuario, no hay reseñas de usuarios anteriores. Esto es intentar tener certeza sobre un tema que para la humanidad completa es nueva. Sin embargo, también en nuestra lógica de ciudadanos consumidores, ¿no? Y de ciudadanos consumidores con poder adquisitivo, buscamos, o naturalmente muchas personas se presenta esta idea de querer saber cuál es la mejor vacuna. ¿Por qué? Porque yo quiero la mejor vacuna, no quiero la más barata, quiero la más cara. Y esto también lo saben los laboratorios, y esa es otra parte y es otra arista del problema. Hace un par de días se filtró a través de las redes sociales los valores que tendrían las vacunas. Se había dicho que la vacuna Pfizer, una vez liberada al comercio, en Chile podría llegar a tener un costo de entre 70 y 80 mil pesos. Y cuando se filtró la información del valor al cual llega la vacuna al país, la vacuna de Pfizer, que es la más cara, entre paréntesis, llega a un costo de 10 mil pesos, entre 10 mil y 11 mil pesos. Es decir, una farmacia va a cobrar 6, 7 veces más del precio de la vacuna para poder comercializarlo. La vacuna china, que se está probando en Chile, la Sinovac, requiere menos cuidado. Es una vacuna que puede almacenarse sin ningún problema entre 4 y 8 grados centígrados. No requiere toda la parafernalia especial para mantener la vacuna a menos 70 grados. Se puede conservar a una temperatura bastante más cercana a la temperatura ambiente. Provoca una respuesta inmune con bastante más celeridad que la vacuna de Pfizer. Pero sin embargo tiene una gran desventaja. Es una vacuna china. Y así, al igual que la vacuna rusa, despierta estas suspicacias y genera esta suerte de rechazo, bueno, en el caso de China por ser barata y en el caso de Rusia por ser rusa,
básicamente, porque en términos concretos, si uno expone el análisis racional, la vacuna de Pfizer, que hoy día se presenta como la panacea, como la que presenta las mejores ventajas comparativas, en la práctica no las tiene. No tenemos los antecedentes racionales que nos permiten señalar que esa es una vacuna adecuada. Y de ahí hay una serie de otras aristas que se abren, como las aristas de las teorías conspirativas, de que no hay que comprar la vacuna china porque los chinos justamente para eso crearon el virus, para poder dominar el mercado farmacéutico mundial. Tal vez sí, tal vez no. Es un terreno bastante árido para ingresar en él así de buenas a primeras sin tener todos los antecedentes. Pero por lo pronto sí podemos señalar una cosa, y es que el mercado farmacéutico funciona con lógicas bastante similares al mercado de armas, ¿no? Para aquellas personas, hago un paréntesis aquí, porque seguramente aquellas personas que son más partidarios de las teorías conspirativas y de que existen los armamentos químicos de quinta generación y las armas y la guerra bacteriológica y todo lo demás, en este momento les está explotando la cabeza. Pero cerremos ahí el paréntesis y dejémoslo por esta oportunidad. Me refiero a que cuando un país compra armas, más allá del producto que está comprando, está decidiendo, está tomando una decisión geopolítica de a qué potencia se va a acercar. A qué potencia es a la que eventualmente le va a pedir ayuda técnica, ayuda geográfica o ayuda política. En el caso de las vacunas pareciera más o menos lo mismo. Y desde nuestra política pública chilena, pareciera, y ya anquilosada desde hace varias décadas en nuestro país, pareciera muy presente la idea de que lo único que se hace bien en Estados Unidos. Ni siquiera en Europa y mucho menos en un país, una potencia emergente como China. Los chinos es malo, los autos chinos son malos, los productos chinos son malos, los chinos son malos porque no dejan que la gente tenga hijos, los chinos son malos porque son comunistas, y una serie de calificativos que están imperando y están repitiéndose constantemente dentro de nuestra opinión pública y que permiten hacer válida, por ejemplo, una decisión de política pública sanitaria respecto a la vacuna china, que sí se le entregó la autorización para hacer las pruebas clínicas de campo en Chile, que ya hay informes preliminares incluso sobre eso, pero no se autoriza su uso para aplicación masiva en la población. ¿Para qué sirven las vacunas? No lo sabemos. No sabemos hoy día si el vacunarnos nos asegura el no contagiarnos. No sabemos si el no vacunarnos nos asegura contagiarnos. No sabemos cuáles van a ser los efectos secundarios. Pero sin embargo sabemos que tenemos un temor individual y colectivo hacia el contagio del virus y que tenemos que buscar una explicación y tenemos que buscar una salida para ello. No sabemos, y la comunidad médica internacional no tiene un conocimiento acabado acerca de cómo tratar el virus. No hay una cura para el coronavirus aún. Pareciera que estamos lejos de encontrar una cura al coronavirus, porque una vacuna no es lo mismo que una cura hacia la enfermedad. Pero la estamos buscando y pareciera ser que, así como en algún momento un seguro de vida, que es algo que se transa en el mercado de los intangibles, ¿no? Porque en nuestras sociedades modernas nuestro miedo también se transa en el mercado, ¿no? Así como pareciera que un seguro de vida nos entrega más tranquilidad para vivir los riesgos de nuestro día a día, pareciera que de la misma forma una vacuna, y mejor aún si es una vacuna cara, y mejor aún si es una vacuna que necesita muchos cuidados especiales, nos entregaría cierta tranquilidad para enfrentar sanitariamente nuestro día a día. Para eso sirven las vacunas. Y quién sabe, de todas las alternativas que hay en el mercado, tal vez alguna sirva para combatir o prevenir el contagio del coronavirus también.
Muy buenas noches.